Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí hoy. Porque como siempre tenemos un chismecito para chuparse los dedos. Prepárense una buena taza de té, relájense, porque hoy la cosa se pone intensa, más intensa que una telenovela turca en su recta final. Hoy nos sumergiremos en un torbellino de rumores, esperanzas y teorías conspirativas, porque vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, señoras y señores, como lo escucharon. La pareja que incendió las pantallas de televisión y conquistó corazones alrededor del mundo. La pareja que para muchos sigue siendo el epítome del amor verdadero, aunque la realidad, como suele pasar, sea un poco más complicada. Los rumores, como un fuego incontrolable, se han esparcido por todas las redes sociales. El hashtag #Candem resurge con fuerza cada día, alimentado por cada mínima interacción, cada comentario ambiguo y cada foto que podría, o no, tener una doble intención. ¿Será que el destino, o más bien, el ejército implacable de fans, están intentando reunir a esta icónica pareja? ¿O es simplemente una ilusión colectiva, una proyección de nuestros propios deseos en la vida de dos celebridades? En el vídeo de hoy, vamos a poner bajo la lupa todas las pistas, los rumores más jugosos, las teorías más descabelladas que circulan por el vasto universo de Internet. Vamos a desmenuzar como si fuéramos forenses del corazón, si realmente existe una posibilidad, por mínima que sea, de que Can Yaman y Demet Özdemir vuelvan a estar juntos. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de especulaciones, si eres nuevo por aquí, bienvenido a la comunidad chismosa más apasionada de YouTube. Te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita y te prepares para una sobredosis de noticias del espectáculo, dramas, romances y por supuesto mucho chismorreo. Únete a nuestra familia de chismosos profesionales y démosle rienda suelta a nuestra curiosidad. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos a desentrañar este misterio amoroso. Bueno, ¿por dónde empezamos esta telenovela de la vida real? La historia de Can y Demet es tan apasionante y llena de giros inesperados que podría ser la trama de la próxima gran producción turca. Para aquellos que no estén tan familiarizados con este culebrón, permítanme ponerlos al día. Can Yaman y Demet Özdemir alcanzaron la fama internacional gracias a la exitosísima serie Erkenci, también conocida como Pájaro Soñador. En esta serie interpretaban a Can Divit y Sanem Aydin, una pareja que destilaba química por cada poro de la pantalla. Can, un fotógrafo aventurero y carismático, y Sanem, una joven soñadora y un poco torpe, se enamoraron perdidamente, conquistando a la audiencia con su romance lleno de pasión, humor y obstáculos. La serie fue un verdadero fenómeno global, un boom que trascendió fronteras y conquistó corazones en Turquía, España, Italia, Latinoamérica. El mundo entero se rindió ante el encanto de Can y Sanem. Y por supuesto, como suele suceder cuando la magia se desborda, esa química innegable en pantalla se tradujo, casi inevitablemente, en rumores de un romance fuera de ella. Los fans, embriagados por la pasión de sus personajes, estaban absolutamente convencidos de que Can y Demet eran algo más que simples amigos y compañeros de trabajo. Durante el tiempo que duró la serie, la especulación fue constante. Se les veía juntos fuera del set, compartían fotos y mensajes cariñosos en redes sociales, se dedicaban miradas cómplices en las entrevistas. Todo parecía indicar que había algo más que una simple amistad. Sin embargo, con la habilidad de un maestro escapista, ninguno de los dos confirmó nunca la relación. Siempre se mantuvieron ambiguos, dejando que la especulación corriera libremente como un río desbocado. Y claro, esa ambigüedad solo sirvió para alimentar aún más las esperanzas y las fantasías de los fans. Pero como en toda buena historia de amor, la felicidad no dura para siempre. Llegaron los problemas, las dificultades, los obstáculos que ponen a prueba incluso a las relaciones más sólidas. Después de que Erkenci llegara a su fin, Can Yaman decidió emprender una nueva aventura, mudándose a Italia para probar suerte en el mundo del espectáculo italiano. Demet Özdemir, por su parte, optó por seguir trabajando en Turquía, consolidando su carrera como una de las actrices más queridas y solicitadas del país. La distancia, las agendas apretadas, las nuevas oportunidades y, quizás, otras razones que desconocemos hicieron que la relación, sea lo que sea que haya sido, se enfriara. La llama que parecía arder con tanta intensidad comenzó a apagarse, dejando tras de sí un rastro de cenizas y una legión de corazones rotos. Can Yaman comenzó a salir con la periodista italiana Diletta Leotta, un romance que fue cubierto hasta la saciedad por la prensa del corazón italiana.
Fue una relación muy mediática, llena de lujos, viajes y declaraciones de amor apasionadas. Incluso llegaron a comprometerse, y todo parecía indicar que Khan había encontrado, finalmente, a su media naranja. Pero la felicidad, como un espejismo en el desierto, resultó ser efímera. La relación terminó de forma abrupta y, como era de esperar, en medio de rumores de infidelidad, problemas de comunicación y diferencias irreconciliables. Por su parte, Demet Özdemir también encontró el amor. Se casó con el cantante Oğuzhan Koç en una boda espectacular, lujosa y fastuosa, que parecía sacada de un cuento de hadas. La ceremonia, celebrada en Estambul, contó con la presencia de cientos de invitados, incluyendo a las celebridades más importantes de Turquía. Demet lucía radiante, vestida con un impresionante vestido de novia, y Oğuzhan parecía el hombre más feliz del mundo. Sin embargo, la felicidad, una vez más, no duró mucho. A los pocos meses, la pareja anunció su divorcio, dejando a todos boquiabiertos. Un verdadero drama, digno de una telenovela de prime time. Y es aquí, en este punto de inflexión, donde la historia se pone aún más interesante. Después de sus respectivas rupturas, los rumores de una posible reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir empezaron a resurgir con una fuerza inusitada. Los fans, que nunca perdieron la esperanza de verlos juntos, esos románticos empedernidos que se aferran a la idea de que el amor verdadero siempre triunfa, comenzaron a buscar pistas, a analizar cada publicación en redes sociales, cada declaración pública, cada gesto. Todo valía para encontrar una señal, por pequeña que fuera, de que el amor entre Can y Demet seguía vivo, latente, esperando el momento oportuno para resurgir. Y hablando de pistas, recientemente se ha desatado una verdadera locura colectiva en las redes sociales tras la supuesta noticia de que Can Yaman había regresado a Turquía y que Demet Özdemir lo había recibido en el aeropuerto. Sí, lo sé, suena a titular de revista sensacionalista. Pero la verdad es que esta noticia ha corrido como la pólvora por internet, encendiendo la llama de la esperanza en el corazón de miles de fans. ¿De dónde salió este rumor? Bueno, al parecer todo empezó con una foto borrosa, granulada, de bajísima calidad, de una persona que se parecía mucho, aunque no lo suficiente para estar seguros, a Can Yaman llegando al aeropuerto de Estambul. En la foto también se divisaba, entre la multitud, a una mujer que, según algunos internautas con una imaginación desbordante, era nada más y nada menos que Demet Özdemir. La foto obviamente no era de buena calidad y era imposible confirmar al 100% que se trataba de Can y Demet. Pero eso, como era de esperar, no impidió que los fans enloquecieran, convirtiendo un simple rumor en una noticia de alcance global. La noticia se viralizó rápidamente, propagándose como un virus por todas las redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook. Ninguna plataforma se salvó de la avalancha de comentarios, teorías y montajes. Algunos fans juraban y perjuraban que la foto era auténtica, que no había lugar a dudas y que Can y Demet estaban destinados a estar juntos, que su amor era una fuerza imparable que desafiaba el tiempo y la distancia. Otros, más escépticos, más realistas, sostenían que se trataba de una noticia falsa, una invención de algún bromista o un montaje elaborado por un fanático con demasiado tiempo libre. La verdad es que hasta el momento ni Can Yaman ni Demet Özdemir han confirmado ni desmentido la noticia. Han guardado un silencio sepulcral, alimentando aún más la especulación y la incertidumbre. Y es que a estas alturas ya sabemos que a los dos les encanta jugar al despiste, dejar que los fans hagan sus propias conclusiones y disfrutar del revuelo mediático que generan. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es realmente posible que Can Yaman haya regresado a Turquía y que Demet Özdemir lo haya recibido en el aeropuerto? Bueno, la verdad es que no lo sabemos con certeza. La foto es tan poco clara que podría ser cualquier persona. Y no hay ninguna fuente oficial, ningún comunicado de prensa, ninguna confirmación por parte de sus representantes que valide la noticia. Podría ser simplemente un rumor falso, una invención de algún fan con mucha imaginación y acceso a Photoshop. O por otro lado, podría ser cierto. Quizás Can Yaman decidió regresar a Turquía por motivos de trabajo, para visitar a su familia, o simplemente porque extrañaba su tierra natal. Y Demet Özdemir, como buena amiga, fue a recibirlo al aeropuerto para darle la bienvenida. No olvidemos que a pesar de todo el drama, de los rumores y las especulaciones, Can y Demet siempre han mantenido una relación cordial y se han mostrado respeto mutuo.
Incluso después de sus respectivas rupturas, se han felicitado públicamente por sus logros profesionales, han intercambiado mensajes amables en redes sociales y han dejado claro que siguen siendo amigos. Entonces, ¿es posible que la amistad se haya transformado en algo más profundo, en algo más significativo? ¿Es posible que el amor haya resurgido de las cenizas, más fuerte y apasionado que nunca? Es difícil saberlo con certeza. Pero lo que sí es indudable es que la química entre Khan y Demet es innegable. Tanto en Erkencicus como en la vida real, se les ve muy cómodos juntos, se nota que hay una conexión especial entre ellos, una complicidad que trasciende las palabras. Y no solo lo digo yo, lo dicen miles y miles de fans que siguen suspirando por verlos juntos, que siguen creyendo en su amor y que se niegan a abandonar la esperanza. Y es que, como dice el viejo y conocido dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Quizás el tiempo y la distancia hayan hecho que Khan y Demet se den cuenta de lo que realmente sienten el uno por el otro, de lo valioso que es su relación y de lo mucho que se extrañan. O quizás simplemente son buenos amigos y la gente está exagerando la situación, proyectando sus propios deseos en la vida de dos celebridades. La verdad es que solo ellos lo saben. Pero mientras tanto nosotros, los fans, seguiremos especulando, buscando pistas, analizando cada detalle y soñando con un final feliz para esta historia de amor turca. Porque, seamos honestos, a todos nos gusta un buen culebrón con romance, drama, intriga, misterio y por supuesto un final de cuento de hadas. Bueno, después de este análisis exhaustivo de los rumores y las especulaciones, ¿qué podemos concluir? La verdad es que no tenemos una respuesta definitiva. No sabemos si Can Yaman realmente regresó a Turquía y si Demet Özdemir lo recibió en el aeropuerto. No sabemos si hay una reconciliación en puerta o si todo es simplemente una fantasía colectiva, una ilusión alimentada por el deseo de ver juntos a dos personas que nos robaron el corazón. Lo que sí sabemos con certeza es que la historia de Can y Demet sigue generando mucha expectación, que el cariño que los fans sienten por ellos es inmenso y que su relación, sea cual sea, sigue siendo un tema de conversación recurrente en las redes sociales. Y es que al final la historia de Can y Demet es una historia de amor que trasciende la pantalla, una historia que nos hace creer en el destino, en las segundas oportunidades y en el poder del amor verdadero. Así que mientras esperamos a que Can y Demet nos revelen la verdad, sigamos disfrutando de su trabajo, de sus series, de sus películas y de su talento. Sigamos apoyándolos en sus proyectos y sigamos soñando con un final feliz para esta pareja que nos robó el corazón y que nos hizo creer, aunque sea por un momento, en la magia del amor verdadero. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan disfrutado tanto como yo. Me encanta compartir con ustedes mis pensamientos, mis opiniones y mis chismes sobre estos temas que nos apasionan. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Can y Demet volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos como pareja? ¿Creen que todo es una fantasía de los fans? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y para estar al día con todos los chismes y noticias del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no chismosear.